Es un agrado estar nuevamente con ustedes aquí en TVU Haciendo Región. En el día de hoy vamos a conversar sobre un tema obviamente vinculado a uno de los pilares, como vamos a decir de inmediato, de la economía regional, que es el mundo forestal. Y obviamente también vamos a hablar de lo que dice relación con CorBioBio, una entidad que ha estado siempre desde sus inicios buscando, por cierto, la regionalización del país, por cierto, también la preeminencia de nuestra región, evitando el centralismo, que de pronto suele ahogarnos. La región se apoya, como ya decía, en pilares que la sustentan. El más destacado es el sector forestal, que le ha dado carácter de capital del rubro en el país a nuestra zona, a nuestra región. Celulosa, aserradores o productos elaborados se exportan por los puertos de la región al mundo. Igualmente, la región cuenta con una serie de otros emprendimientos que le van dando un carácter específico a nuestra realidad regional y que permiten irle dando una forma que se destaca en el ámbito productivo y social de nuestro país. CorBioBio desde hace muchos años ha estado empeñado en realizar una tarea de ir imbuyendo, presionando, convenciendo al país y por cierto a nuestra región en la necesidad de una descentralización, desconcentración también, muy importante, cosa que ha tenido un periodo largo, demasiado largo de maduración. Hay que recordar que el 5 de diciembre de 1964, con la presencia del presidente Eduardo Frei Montalva, se dio inicio a la presencia en el ámbito nacional de nuestra región. Va a ser celebrado y recordado precisamente en ese día. Bueno, y mucho tiene que ver en ese aspecto, en ese inicio, con CorBioBio. Bueno, para conversar sobre el mundo forestal y para conversar sobre el Biobío tenemos a Jorge Cerón Ferré, ¿no es cierto? Y a Jorge Porter Tashkevich. ¿Cómo se pronuncia? Tashkevich. Tashkevich, que nos acompañan, y hay que recordar que Jorge Porter acaba de ser designado precisamente presidente de CorBioBio. Así que es el flamante debut en cámara, por lo menos en este programa de Jorge. Bien, ¿cómo estamos, Jorge, en el ámbito, para partir con el ámbito del mundo forestal? ¿Cómo está el desarrollo forestal? Han habido unos eventos importantes en nuestra zona en esta última semana y también en el ámbito internacional. Los commodities, particularmente el mundo forestal, ha tenido un desempeño, parece, aceptable. Sí, bueno, a ver, noviembre de cada año es una fecha muy importante para la actividad forestal aquí en la región, porque año por medio realizamos la Expo Corma, que es la Feria Internacional de Bosques, Maquinaria y Equipo, y en los años en que no hay feria, hacemos coincidir con seminarios internacionales de alto nivel, en el cual vemos todo lo que dice relación con los avances que ha tenido la industria celulosa, aserraderos, papel, tableros, remanufactura, aserraderos, todo lo que dice relación con silvicultura. Entonces generamos encuentros de un altísimo nivel en el cual es muy activo. Este año tratamos temas muy importantes para la región. Tuvimos la presencia en el salón plenario del ministro de Energía, Máximo Pacheco, en el cual tuvimos posibilidad con él de comentar un poquito los requerimientos energéticos del país, un poquito lo que es el sector forestal, cómo estamos contribuyendo también a la matriz energética desde el punto de vista de lo que son generaciones con recursos naturales renovables, estas energías no convencionales. Noticia, hoy día tenemos cerca de 1000 megawatts que el sector forestal está generando, o sea, 2 Colbún, digamos, si es que miramos para hacer alguna relación, o todo lo que está generando Coronel en conjunto hoy día, y la industria forestal lo está generando, y todo esto en base a biomasa.
va a ser un recurso natural renovable, ¿no es cierto?, que damos sustentabilidad y que tiene un efecto ambiental neutro. Perdón, las celulosas en definitiva consumen su propio producto y me imagino hasta se incorporan remanente al sistema interconectado. Sí, aquí buena pregunta porque voy a extender un poquito en explicar. El sector forestal es altamente demandante en energía, ¿no es cierto?, porque tenemos que hacer una cantidad de procesos y refinamientos de nuestros productos. Pero tal como somos demandantes, también somos generadores, porque nuestros recursos, que son los árboles es el complemento perfecto. Estamos generando productos valiosos como son los tableros, los plywood, las maderas clears. Estamos generando maderas estructurales, ¿no es cierto?, tableros que van a la industria de la construcción y todos los subproductos que genera esta actividad, para decir las astillas y toda la parte de reproceso, los diámetros delgados que no pueden ser industrializados en aserraderos, estos van como fibra a la industria celulosa. La industria celulosa genera nuevamente una cantidad muy importante, ¿no es cierto?, de trabajo y efecto de generación de divisas. Pero adicionalmente los subproductos de toda esta industria, vale decir en el caso de la industria lo que son el licor negro, que son los taninos que se obtuvieron finalmente en los procesos industriales, los acerrines, las cortezas, va a una caldera de poder, donde esta caldera lo quema y genera el vapor requerido para todos los procesos y como es el ciclo combinado, adicionalmente genera la energía. Y ahí en esto nuestro circuito hoy día está generando cerca del sector forestal de 1000 megawatts, de los cuales 500 se quedan para uso propio en la industria y otros 500 van en el sistema interconectado. Mira, un buen aporte. Bueno, y cuéntanos, Jorge Porter, ¿cómo te encuentras ahora como presidente de Corbiobío? Una tarea bien difícil. Héctor Gaete viene saliendo, ¿no es cierto? Estuvo varios años ahí y bueno, la verdad es que es un trabajo que hay que tener mucha paciencia y también buenas muñecas, pero de todas maneras el proceso ha sido lento, ¿no? Así es. Primero que nada, muchas gracias, Cristian, por la invitación, que nos da la oportunidad de difundir un poco lo que es Corbiobío. Pero antes un alcance a Jorge, yo creo que el sector forestal realmente es un innovador de muchos productos y ahora aparece con un producto estrella que es la celulosa textil, ¿no es cierto? Que es un poco, yo creo que es un tema interesante, incluso se está hablando ya que se está preparando la celulosa para alimentos, o sea, de aquí hacia adelante. A lo mejor podemos tocar el tema de los alimentos más adelante, pero yo creo, volviendo a tu pregunta, Cristian, el tema de Corbiobío, bueno, nosotros llevamos 30 años como corporación privada sin fines de lucro promoviendo la descentralización del país. Nosotros estamos convencidos que la única forma de desarrollar Chile, como queremos que sea un desarrollo armónico e integral para todos sus habitantes, es traspasando poder a las regiones para que éstas puedan explotar en sus potencialidades fundamentalmente. Descentralización, y ahora en este momento estamos impulsando otro tema que creemos que es importante también, que es la internacionalización de la región. Claro. O sea, se ha hecho esfuerzo en el pasado de internacionalizar la región, el sector privado, productivo privado lo ha hecho bastante bien al salir hacia los mercados, pero creemos que es el momento de mantener algún tipo de organización sistemática en el tiempo, público-privada, que nos ayude a traer más investigadores, a salir con más investigadores, a traer más inversiones, en el sentido de hacerlo desde la región solamente. Claro. Y obviamente que eso tenemos que ver cómo nos permite todo el sistema político-administrativo. Oiga, ustedes están conformados por una parte muy importante de empresas, ¿no es cierto? Industrias, por algo se llama Corporación Regional de Industriales, ¿ah? Y universidades también. Así es. Y las universidades han tenido un rol importante en este proceso de esfuerzo. Mira, nosotros tenemos alrededor de 50 asociados, de los cuales hay alrededor de 9 o 10 universidades, tenemos empresas y gremios. Ustedes deben estar ahí también. Estamos por varias empresas forestales, son socias de Corbiobío. Así es. Y fundamentalmente la parte universitaria que tú me preguntas, ¿no es cierto?, nos ayuda mucho en los centros de estudio. Nosotros tenemos distintos centros de estudio que nos ha apoyado en campañas, por ejemplo, lo que es la no fluoración del agua. Creo que es la única región en Chile que no está fluorando su agua potable.
Por otro lado, nos ayuda en otro de los hitos que tenemos, que son las encuestas de percepción económica y las encuestas de percepción política, que digamos son bastante revisadas por las personas a las cuales les afecta. O sea, realmente el trabajo que estamos haciendo con las universidades, y ahora en lo que viene esto de internacionalización, obviamente que los convenios que tienen las universidades son muchos, y eso es lo que queremos aprovechar, que todos esos convenios se actualicen, ¿no es cierto?, y de alguna forma se produzca una sinergia que nos permita salir a todos con esa información. Esa es la línea macro. Ahora, hay una cuestión que hemos conversado aquí también, Jorge Cerón, y que dice relación con lo que viene en lo inmediato. Esto de la elección del intendente y, por cierto, las atribuciones que éste debería tener. Y además lo que se está debatiendo en esta ley corta, pero tendrá que venir una ley larga respecto al gobierno regional, a los CORE, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es una pregunta que a ti fundamentalmente, pero quisiera también hacerlo a ti, Jorge. ¿Tú crees que esto influye, estos cambios, poner un intendente? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se vincula con el gobierno central? ¿Continuará un ente que coordine al aparataje burocrático público? Aquí hay dos temas que son súper relevantes que Jorge lo dijo claramente. En la medida que exista la concentración del poder, nunca va a existir una verdadera descentralización. Claramente uno puede elegir las autoridades locales, puede elegir la intendencia, pero ¿cuáles son las atribuciones que va a tener respecto a la capacidad de administrar los presupuestos? Respecto a la capacidad de administrar recursos? En una oportunidad acá que surgió este tema, yo dije, mira, es súper simple, si esto tiene una solución, pásenle la billetera al intendente. No hay que hacer ningún cambio, ni reforma, ni nada burocrático que nos gusta mucho, dar vueltas, leyes, parlamentarios, conversar. Cuando el tema es súper simple, asígnenle que el presupuesto lo administre el intendente. Y entonces vamos a tener intendentes de unos perfiles bastante más potentes, bastante más técnicos, bastante más responsables y con una capacidad de gestión que hoy día no la tienen. La realidad es que si generamos la elección popular de intendente, pero va a haber una autoridad administrativa del gobierno central que resuelve, finalmente, ¿qué es lo que se hace? Anulamos la lógica y quedó nuevamente más bien una definición hacia la pantalla, por decirlo de una manera bastante simple, pero no que efectivamente estemos buscando impactar y generar descentralización. ¿Qué te parece, Jorge? Yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge. O sea, yo he dicho permanentemente que Santiago tiene que soltar la caja. Claro. Soltando la caja, realmente y tenemos las personas adecuadas, porque de repente nos dicen que las regiones no tienen las personas adecuadas para hacer proyectos, para tramitar proyectos, para ejecutar proyectos. O sea, yo creo que por ahí va. Ahora, respecto a la elección de intendente, bueno, nosotros estamos analizando el informe que se le entregó a la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, por la comisión ad hoc que se creó. Y está este tema de la elección de los intendentes del 2016. La proposición es clara y concreta, pero ya escuchamos algunas voces, ¿no es cierto?, que están diciendo que no conviene, parece que hay que correrla un poco para el año 2017. O sea, uno escucha ya que no es así. Ahora, hay otro punto que nosotros queremos destacar, que es las regiones piloto, por ejemplo, en las cuales se asignó algunos recursos, que parte con 200 millones el año 2015 y llega hasta 1.600 millones. O sea, ¿de dólares? Dólares, 200 millones de dólares. No. Pero de todas maneras, si uno se da cuenta, son cifras que realmente, no sé si a alguien le suenan, pero son insuficientes para el desarrollo de cualquier región. O sea, yo creo que si nosotros tenemos como región 20.000 millones de dólares, del 8% del PIB, nosotros debiéramos tener bastante más anualmente de inversión, que es lo que no estamos teniendo. Bueno, ese es el tema, la inversión, que fundamentalmente, y para eso creo que conversamos también, Jorge, el clima es muy importante, me refiero al clima ambiental de carácter político, social. Claro, social, político. Lo que hay en Cuba, volviendo al tema de lo que es las atribuciones, yo creo que lo que nos ha faltado siempre y es recurrente es que no hay estas visiones de largo plazo. No hay una visión, digamos, en que esté diciendo, mira, este es el país que queremos tener en 30 años más y por eso tenemos que movernos en este sentido. Nuestra región, que es rica en recursos naturales, tiene una capacidad enorme de generar profesionales, ¿no es cierto? Somos exportadores. Nuestras universidades, al final del día,
generan tal cantidad de profesionales que uno dice, oye, ¿por qué no se quedan en la región? No, al contrario, claro. espectacular que se exporten, Claro. porque quiere decir que somos generadores, ¿no es cierto? Tenemos capacidad de formar. ¿Qué? Claro, pero al final del día no tenemos nada que venga de vuelta con una retribución real y concreta en la región. Entonces, hay cosas acá de fondo que uno tendría que decir, mira, si queremos provocar un cambio real de descentralización, la primera cosa sería dar atribuciones para que los gobiernos regionales puedan tomar determinaciones propias, por ejemplo, en infraestructura. O sea, nosotros podríamos tener resuelto hace mucho tiempo toda nuestra conexión interportuaria, que es un requerimiento muy fuerte, ¿no es cierto?, de la infraestructura que se requiere conectar los puertos de Lirquén con el puerto de Coronel, pasando por los otros 4 puertos. Y la única manera de hacerlo es que hoy día hay que pedirle al Ministerio de Obras Públicas y que alguien resuelva y que crea. Y nosotros, bueno, ¿por qué no generamos así de sencillo y simple, un llamado a concesión regional en que queremos concesionar esa obra y los usuarios las pagan? Claro. Entonces, no tenemos que hacer de nuevo grandes cambios, pero tenemos nuestra mentalidad centralizadora y que nos conlleva a que no pensemos iniciativas propias y pensemos a su vez que tenemos que ir a pedirle a Santiago. Entonces, y a mí me gusta mucho lo que tú estás comentando, Jorge, esta internacionalización, porque al final del día te va a ocurrir esto, en que tú vas a ver la necesidad, vas a ver quién te la puede proveer y vas a buscar el acuerdo directo para que se ocurra. Y no pensar por el sistema central. Claro. Ahora, cuando hablas de interlocutores, ¿cuáles son los interlocutores de ustedes en la búsqueda de acelerar el proceso al que queremos llegar todos, digamos? Bueno, nosotros hemos hecho propuestas desde presidentes, vicepresidentes, ministros del Interior, a todas las personas que tienen nivel de decisión y le hemos entregado documentos en los cuales proponemos de distintas maneras la creación de objetivos, o sea, establecer objetivos regionales. Yo creo que hay que marcar un norte en las regiones en las cuales queremos crecer más. Por ejemplo, nosotros hemos crecido permanentemente 1 o 2 puntos menos del PIB que el promedio nacional. Por lo tanto, tenemos que poner un objetivo ahora para recuperar el tiempo perdido o el camino perdido. Tenemos que ponernos un objetivo de crecer 1% más que el promedio que crezca el país. Lo mismo en bajar la delincuencia. Yo creo que fijando 5 objetivos básicos, económicos y sociales, yo creo que la región puede ser encaminada hacia algo como eso. Nosotros también habíamos fijado 5 objetivos de descentralización, dentro de los cuales están todos incorporados en el informe de la presidenta, así que no es mucho lo que podemos, pero sí vamos a hacer seguimiento de lo que está en ese informe. Claro. Además, hemos propuesto medidas de fácil despacho, que no requieren ley. Hay una serie de medidas en que nosotros vemos que la información y el conocimiento se quedan en Santiago. Ejemplo, profesionales nuestros que no participan en las comisiones de tratados de libre comercio. La mayoría de las comisiones de tratado de libre comercio que se han hecho hasta ahora lo han hecho con personas de Santiago. No lo han hecho mal, obviamente, pero el conocimiento se queda en Santiago. Los directores de las empresas públicas, el 99,9% son de Santiago. O sea, de nuevo el conocimiento queda en la capital y no se distribuye en la región. Y así, yo diría, hay una serie de cosas que con fáciles medidas de fácil despacho, ¿no es cierto?, podemos llegar a tener más información, más conocimiento y establecer mejores redes hacia el exterior. Claro que sí. ¿Cómo anda a propósito de eso el mundo privado, Jorge, en lo que dice relación con precisamente la toma de decisiones? Hay, por cierto, en gran escala digamos, los directorios de las empresas que no solamente observan lo que pasa en Chile, sino que ahora se están internacionalizando, ¿no es cierto? Y hay responsabilidad y hay tareas que se realizan fuera del país. Pero aquí, en el país, me imagino que en el ámbito productivo, fundamentalmente, todo se genera en regiones, ¿no? Claro, bueno, claramente, la actividad nuestra no ocurre en Santiago. Claro. Definitivamente el sector forestal, si uno pudiera decir dónde existe una capital regional forestal, es la 8ª región. Claro. Aquí en la 8ª región está el 70% de la industria, o sea, quiere decir que de las otras regiones estamos trayendo insumos, está el 40% de las plantaciones, hay un efecto importante, y estamos sacando por los puertos de la 8ª región el 90% de nuestra producción. Entonces, si uno analiza la región del Biobío, una región que tiene un muy fuerte componente en su actividad económica en torno a la actividad forestal. Y claramente que el sector forestal tiene todos sus ejecutivos de línea en la región. Claro, el directorio está en Santiago, digamos, los principales accionistas, lo que quiere, pero
pero la decisión la gente del sector forestal la tiene donde están las operaciones. Oye, qué interesante. Hay otro aspecto, tú por supuesto eres de nuestra universidad ejecutiva, ¿no es cierto?, en el ámbito financiero, ¿no? Así es. Ahora, el tema es el siguiente, las universidades aquí también forman parte de otros los pilares en que se sustenta la región. Y estamos hablando de 16, 17, que podríamos llegar a 20, incluyendo los institutos de educación superior. Una cantidad enorme de docentes que ocupan esta universidad, o sea, profesionales de diversos tipos que están desarrollando tareas acá. Eso también es muy importante. Curiosamente, nunca se menciona la cantidad de quienes generan esta labor educativa y el peso que tienen. Deben haber una cantidad enorme de docentes de todo tipo, digamos, en el ámbito universitario de educación superior, que tienen un peso enorme. Así es, así es. Bueno, para la cantidad de estudiantes universitarios que tenemos en la región, yo creo que obviamente tenemos académicos y muy bien preparados, que además le dedican un tiempo importante a todo lo que es investigación. O sea, exacto, yo creo que las publicaciones que se sacan en la región son cuantiosas. Y yo creo que ahí tenemos que aprovechar a lo mejor un poco más cuál es el camino siguiente de esas publicaciones o de esas investigaciones, en que ya estamos en la etapa de patentarlo y probablemente en la segunda etapa, que nos hemos demorado un poco, y hacer la transferencia tecnológica. Por lo tanto, eso es lo que decíamos, que nosotros tenemos el capital humano para desarrollar la región, yo creo que como nunca antes lo habíamos visto. Yo coincido plenamente. Ustedes también relacionados con el mundo universitario. Hemos, por efecto justamente de desarrollo tecnológico y condiciones, y lo cito a manera de ejemplo, el Centro de Óptica y Fotónica de la Universidad de Concepción, para que la gente se ubique, estuvieron vinculados en desarrollar la tecnología del satélite Fasat Alpha, digamos, que se envió al espacio como el primer satélite chileno, pero saliéndose de esa parte un poquito ya de alta, ¿no es cierto?, física cuántica y otro tipo de desarrollo. Hemos iniciado procesos de trabajo conjunto con el sector forestal y el Centro Óptica y Fotónica espectacular. O sea, la capacidad que hay de diseño, ingeniería, de búsqueda de soluciones es impensada. Y esto ocurrió básicamente, y lo cuento porque tuvimos que generar algunos desarrollos de barreras duras en las cuales pudiéramos disminuir efectos de riesgo de ciertas operaciones y que no había solución en el mundo, no había. Y nos acercamos a ellos y ellos dijeron, bueno, danos el tema y lo estudiamos. Y hoy día va a salir justamente, está en la etapa ya de escalarse en términos de salir como un producto a la venta masivo, desarrollo de aplicaciones que el Centro Óptica y Fotónica ha desarrollado regionalmente de un altísimo nivel vinculado a la actividad forestal. Y eso dice, bueno, están ahí, está la gente, está el conocimiento. Realmente no lo usamos porque también, y yo ahí reconozco, nuestro primer pensamiento fue, ¿sabes qué más? Aquí hay que contactar gente en Finlandia, gente en Suecia, gente de Estados Unidos, ellos van a tener la solución. Y de repente... ¿Se están formando acá? No, claro. No, están aquí. Claro, se nos ocurrió, oye, consultemos a la universidad si tiene algo. Claro. Nos dijeron, oye, estamos mandando un satélite. Claro, no, sí, eso es lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Que muchas veces y se está rompiendo el mito ya que en la empresa querían ciertas cosas y en la universidad decían, no, lo que ustedes tienen que tener es tal cosa. O sea, realmente ahora se está comprendiendo los dos mundos, que ya uno no le trata de imponer. Ahora, se nos está acabando el tiempo, solamente nos resta hacer una última consulta, muy brevemente. Ustedes como Universidad de Concepción ahora, Cor Biobío, por supuesto, está en el ámbito de la descentralización, pero la Universidad de Concepción está preocupada de este parque tecnológico. Han habido contactos, ustedes van a nutrirse allí también y probablemente... BioEnercell es un proyecto espectacular. Mira, con el liderazgo de la Universidad de Concepción, que vamos a producir combustibles a partir de la madera. Etanol por una parte y biodiesel por otra. Entonces, esta búsqueda, ¿y qué pasa? Tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha capacidad y quizás falta de repente difundirla, que se conozca. Pero esta región tiene un potencial salvaje en sus recursos naturales, en la universidad que está y en la capacidad de crear conocimiento. Ojalá que tengamos el Silicon Valley, entre comillas, aquí en la Universidad de Concepción, que se pretende desarrollar. No estoy hablando de lo mismo, sino que este parque tecnológico que concite esfuerzos internacionales y que contribuye a lo que dice Jorge. Claro, no, obviamente, yo creo que parte, digamos, además lo que es potencia alimentaria, que veamos las provincias de Ñuble y Biobío,
Y además hay un tema que también las universidades lo están viendo, que es el mundo marino. Claro. El fondo marino, ahí Sí, están claro. los remedios del futuro, están los alimentos del futuro y está la energía del futuro. O sea, realmente es un tema Bueno, de eso global. seguiremos hablando más adelante. Nos toca despedir a Jorge Porter ahora al término de este primer bloque. Gracias. Ya habíamos hablado de estos temas con antelación, pero vamos a seguir profundizando, sobre todo en el ámbito de la regionalización. Antes de terminar el bloque, queremos mostrar el libro que nos sugiere Jorge Jiménez Arriola, de Librería Estudio. No sé si se puede presentar allí, ¿no es cierto? Es de John Maxwell, autor de Éxitos de Librería del New York Times. Ahí se puede ver más o menos, ¿no es cierto? Y se denomina las 21 leyes irrefutables del liderazgo, que obviamente son elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier empresa, ¿no es cierto? Liderazgo. Industria, actividad, ¿no es cierto? El liderazgo. Revisada y actualizada, esta es la 10ª edición aniversario, ¿ah? Que nos sugiere Jorge Jiménez. Siga usted estas leyes y la gente lo seguirá a usted. Hay un prólogo de Stephen Covey, un libro muy interesante a propósito un poco de lo que estábamos conversando. Vamos a hacer un alto aquí en TVU Haciendo Región y volvemos en el segundo bloque del programa de hoy. Gracias. Volvemos en el segundo bloque del programa de hoy. Estamos observando una pintura de Gina Invin, Salvarte para Salvarte. Ella es miembro de la Galería de los Ocho, que nos proporciona permanentemente en nuestro programa pinturas de características muy atractivas, elaboradas en nuestra región y que enriquecen, por cierto, nuestro acervo cultural. Gina Invin es una de las pintoras destacadas de esta galería y ustedes observan allí esta pintura. Que se basa también en un poema, Salvarte del rocío y de la arena, de la prosa y del domingo, del calendario lleno de círculos, de las planillas de cálculo. Esto va para el mundo productivo. Salvarte del recuerdo y la canela, de la tediosa certidumbre, en fin, de los supernumerarios de cuneta, de la carne molida y de la visa. Salvarte para salvarte, autora Gina Invin, con que comienza culturalmente el segundo bloque del programa de hoy. Y volvemos ahora con la presencia de un nuevo participante que se suma a Jorge Cerón Ferré, presidente de Corma. Lo vamos a mencionar de inmediato, Paulo Neudorfer. ¿Está bien? Perfecto. ¿Pronunciado? Perfecto. Neudorfer, él es economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián y que va a contribuir al tema que vamos a abordar con Jorge y que dice relación con las perspectivas de desarrollo de nuestra región del Biobío. Es interesante conocer aspectos relacionados con el incremento del valor de nuestra capacidad productiva, los efectos del cambio climático, que ya algo habíamos insinuado en el bloque anterior. Particularmente el sector agropecuario. Y el cambio, y esto es interesante, del paradigma de una región otrora afincada en la industria, ¿no es cierto?, el desarrollo industrial, particularmente en el sector costero, y hoy girando a otras áreas vinculadas obviamente al mundo forestal, pero también a la energía. Ya enunciamos algo en el bloque anterior. Y al rol universitario. Y, por cierto, la relevancia portuaria que está vinculado a todo. Y, por cierto, es interesante entonces la experiencia y el contacto con esta realidad de Jorge Cerón, a la que se suma precisamente la preparación en el mundo académico de Paulo Neudorfer, ¿no es cierto?, quien es economista y que le va a dar precisamente al tema esa característica, y particularmente desde ese ángulo. Tú estabas interesado, Jorge, en abordar este tema del desarrollo y la potencialidad de nuestra región puesta al servicio no solamente de la región, sino del país. Y a ese respecto hay muchas falencias todavía. Mantenemos por muchos años niveles y cifras
que no nos dejan en muy buen pie. ¿Es así? Efectivamente. Lo que tenemos en términos de la región y de los sectores productivos del país, en realidad yo diría que es un efecto bastante global, es que hemos venido perdiendo productividad año a año. Y nuestra pérdida de productividad es muy fuerte. El país tuvo hasta la década del 80 por cambios estructurales que se hicieron en la economía, ¿no es cierto? Dejamos ser un país sustituidor de exportaciones, de importaciones, nos transformamos en exportadores, se generaron reformas laborales que permitieron dar una estabilidad, se generaron reformas bancarias en esos años, y todo esto implicó que Chile generó una tasa de crecimiento muy, muy fuerte y aparecieron nuevos sectores, el sector frutícola como un sector exportador muy importante, potente, el sector forestal dentro de los recursos naturales, la pesca como un elemento mayor, y se generó todo un desarrollo en que Chile creció muy fuerte su productividad en base a recursos naturales. En términos generales, ese fue el gran marco. Y desde la década fines del 90 hasta el día de hoy, lo que ha hecho Chile es que ha decrecido en productividad, no hay nuevos desarrollos, no hay ámbitos que nos estén generando que el país pueda decir en realidad estamos en una tasa activa participando en los mercados, estamos hoy día, en términos generales, yo diría, con una condición de sobrevivencia respecto a lo que hacen nuestros competidores, porque ellos han evolucionado muy fuerte en innovación, en tecnología, ellos han evolucionado muy fuerte en lo que son las estructuras, que están dando estabilidad a los procesos. El emprendimiento es un valor muy grande que nosotros lo ponemos en cuestionamiento aquí en nuestro país permanentemente, y todo esto nos está llevando a que cada día sea más difícil dar estabilidad a las actividades que estamos realizando, particularmente en la región. Hoy, salvo en todo caso el sector forestal mismo, ¿no es cierto? Y el minero, sí, que han tenido digamos, un quehacer que se ha enriquecido por el valor de la producción minera, el cobre que se ha ido a las nubes. Hay que recordar que hace 30 años atrás el valor era bastante pequeño, digamos, y eso nos ha, digamos, confirmando lo que tú señalas, pero nos ha permitido mantener la montura en buen estado, ¿no es cierto? Y hemos sorteado con éxito estos últimos 30 años, digamos. Pero tienes toda la razón. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la economía, puesto que la economía regional está estancada de hace bastante tiempo, salvo el mundo forestal? Sí, recogiendo la misma historia respecto a la productividad laboral, en gran medida la mayor productividad laboral tras las reformas de esos años, del año 80, también se debe a la liberalización que existió en la importación de capital. Recordemos que cuando uno importa capital, el mismo trabajador puede ser más productivo, ¿sí? Sin que éste sea más educado, aunque hay una alta complementariedad entre ambas cosas. Y lo que hemos visto posterior a esa liberalización, importación de stock de capital de la época, es que efectivamente, por lo menos nuestra región ha ido participando cada vez menos del PIB nacional. Entonces, lo que uno debería preguntarse más allá de la contingencia, la coyuntura que existe, que es, por ejemplo, precios de la energía altos, problemas con la demanda internacional en ciertos productos, crisis del recurso de la pesca, es preguntarse quizás qué factores más de largo plazo son los que nos aquejan, porque eso explica un periodo de tiempo mucho más largo, que es lo que además se ve agravado por la situación más bien coyuntural o de demanda externa, más precio de los factores productivos. Yo creo que ha sido un discurso ya recurrente el tema de la regionalización, entender que cada región tiene características que la hacen distinta en términos de qué debemos potenciar en cada región, pero eso no ha llegado, en mi opinión, a plasmarse en una política real. O sea, el poder de decisión que existe en las regiones es poco, y la mirada que tienen desde Santiago probablemente no es la más adecuada respecto a nuestras necesidades. Ese discurso yo creo que está claro. El tema es cómo eso lo llevamos a cabo, cómo generamos institucionalidad que nos permita tener un sentido de pertinencia en la resolución de problemas. Institucionalidad no solo significa el gobierno, sino que significa cómo nosotros como región levantamos nuestros problemas. Cabe recordar que el problema que aduce el centralismo también de regionalizar es que las regiones tampoco, el miedo que tienen ellos son sobre nuestras capacidades, no particularmente en nuestra región.
pero cuando se piensa en descentralizar, las decisiones probablemente no solamente en nuestra región. Entonces ese es el problema, yo creo que las dudas que existen, pero es necesario. Ahora, el factor relevante, quizás, Jorge, sin perjuicio de lo que está planteando Paulo, es una fuerte tasa de inversión en la región. Inversión no solamente en infraestructura, ¿no es cierto?, en el aporte del Estado, que por Dios que es necesaria, fundamental, obviamente, pero también del sector privado. Sí, pero disculpa. ¿Cómo lograr canalizar inversión? Hay casi un paradigma que la inversión la tiene que hacer el Estado en infraestructura. Yo creo que ese es un error. La realidad, el Estado tiene que ser el ente regulador que dé las condiciones para que eso ocurra. Sí, claro. Nosotros podríamos tener resuelto hace más de 10 años todo nuestro tema de carga ferroviaria. Podríamos tener accesos portuarios espectaculares, podríamos tener rutas de carga, rutas de pasajeros, de lo que uno quiera, en la medida que uno genera la condición para el emprendimiento y lo concesiona. Si el tema de cómo aporto el capital no tiene por qué ser con el impuesto directo de cada una de las personas, porque lo que ocurre es que con este esquema, y que ahí el expresidente Lago fue visionario, yo te traigo el bienestar en valor presente en la medida que yo tomo estas condiciones y las genero sustentablemente, que se van a pagar en el tiempo y que estén distribuidas. Y no, esto es como en la casa, yo para ampliar la casa tengo dos posibilidades, ¿no es cierto? O junto peso, para cuando tengo la plata voy y lo contrato, o digo, la realidad es que yo responsablemente puedo suscribir un compromiso, ¿no es cierto?, de pagar este monte de plata y voy a un banco, lo pido, bueno, y traigo valor presente de inmediato el crecimiento y desarrollo de mi familia. Aquí es lo mismo. La realidad es que nos están faltando, a ver, y yo coincido contigo, el exceso de centralización impide de que las regiones avancen a los ritmos que tienen que avanzar, que se tomen las determinaciones que se tienen que tomar. En la región estamos viendo los problemas productivos. Entonces, cuando tú vas acá y tratas de convencer que Santiago, que necesita, pero es urgente, que te hagan un desarrollo de infraestructura vial ferroviaria, que es urgente que te hagan un desarrollo de una carretera eléctrica para poder tener acceso a energías más baratas, para que el que produce energía la pueda poner a disposición del sistema interconectado. Y pasa comisiones, bueno, claro. Es lo que tenemos. En todo caso, necesitamos también diversificar aún mucho más la actividad productiva de la región, llegar a producir una cantidad de bienes y eventualmente servicios mucho más numerosos y distintos que los que hay ahora. Y para eso hay que entusiasmar al sector privado, obviamente, para que llegue con recursos para poder desarrollar esos emprendimientos nuevos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Algo lo señala Jorge, obviamente, que hay que tener una visión en ese aspecto y dar las características, las comodidades, las facilidades suficientes como para que se interese el sector privado nacional y sobre todo internacional, ¿o no? Así es. Bueno, Chile, por lo menos las últimas décadas, lo que ha promovido es una, digámoslo así, no planificación como Estado en materia productiva, sino que la premisa ha sido generar reglas del juego claras para que el sector privado genere el empleo, genere la producción que tanto necesitamos. Pero, sin embargo, siempre hay voces que dicen que necesitamos más planificación, otras dicen que en realidad lo que necesitamos es más estabilidad en las instituciones. Yo creo que tener más planificación o menos, esa es materia de política económica. Depende de lo que uno quiera hacer. Un país pequeño que planifica mucho probablemente no tiene la flexibilidad necesaria y ese siempre han sido los argumentos para no planificar tanto. China puede planificar, ¿no es cierto? China construye la salida al metro, la estación de metro, antes de tener la ciudad, sientas que se ha extendido la ciudad. Ellos pueden hacerlo porque ellos mueven el mundo, ¿no? Nosotros nos adaptamos al mundo. Entonces, siempre el argumento ha sido en realidad, no planifiquemos tanto porque puede llegar algún efecto exógeno, como decimos los economistas, y estamos muy rígidos para poder adaptarnos. El problema de eso es que tampoco uno no puede no planificar. Frente a esa lógica que dice la economía actualmente, bueno, lo que necesitamos son instituciones, como tú señalas, es decir, ok, perfecto, si no tenemos planificación porque necesitamos flexibilidad, perfecto, generemos instituciones que puedan dar las garantías necesarias, como por ejemplo para que los privados puedan realizar las inversiones con el sentido de oportunidad que éstas requieran. Y eso es lo que yo creo, es que el gobierno no ha querido hacerlo por razones
que todos sabemos, es difícil entregar el poder cuando es de uno, ¿no es cierto? Y eso es entendible, pero yo creo que el tránsito se va a hacer. El tema es cómo se va a hacer. ¿En cuánto tiempo? En cuánto tiempo, y se van a cometer errores, pero los hijos tienen que aprender a caminar y también a equivocarse, yo creo. Sí, yo, mira, complementando, creo que es súper importante mostrar esta imagen que la preparó Corbiobío, un aporte de Jorge Porto. A ver si se puede... Si la pueden acercar y mostrar, allá. porque la región, no sé si la pueden mostrar, sí. Pero... Ahí habría que acercarlo un poco. La vean en un primer plano razonable. Ahí sí. Claro. Yo soy el chueco, ahí sí. Ya, mire, este cuadro está mostrando que en la región hoy día, si quiere, la base 100 es la más chiquitita, la que tengo ahí donde estoy poniendo el dedo, y si quiere doblar su Producto Interno Bruto, la realidad es que ya no lo puede hacer más con materias primas. Tiene que dar un salto, ¿no es cierto?, y desarrollar alimentos en la región. Si quiere volver a crecer en la región su Producto Interno Bruto, tiene que desarrollar innovación y tecnología. Bueno, si quiere seguir creciendo, tiene que incorporar los fondos marinos como elemento importante de desarrollo. Y finalmente, si queremos duplicar o triplicar, tenemos que hacer que todas las acciones concurran en forma adecuada. Entonces, esto es súper importante. Esta es la región en la cual estamos. Hoy día, esta región creció lo que podía crecer en función de materias primas. Podrá haber una evolución un poquito más en el sentido de que más industrialización de estas materias primas, generar mayor valor agregado, pero el crecimiento como tal va a venir vía cambios en nuestra matriz productiva, cambios importantes. Y eso es importante tenerlo claro y visualizarlo. Así es. Bueno, es complicado. ¿Cómo lo hacemos para lograr ese objetivo? Bueno, esa es una pregunta muy difícil y única respuesta no la hay. Nosotros somos una economía pequeñita y tenemos que tener una mirada estratégica, precios relativos, qué sé yo, el precio del acero cambia. Lo que no tenemos que hacer, sí, es permitir que, por ejemplo, la energía siga cara. Eso yo creo que ya hay consenso. O sea, ya no hay muchos matices en el discurso respecto a la pertinencia o no pertinencia de generar más electricidad. En eso no nos podemos equivocar. Pero efectivamente tenemos que diversificarnos. Somos una potencia agroalimentaria. China necesita alimentos, produce menos alimentos de los que va a demandar en el futuro. No va a competir, ellos no compiten con alimentos, por lo tanto, nosotros somos una potencia ahí, eso se debiera hacer. La innovación tiene una serie de complejidades en el acero, o sea, hay mucho gasto en innovación y lo que sirve es muy poco, y eso está bien que así sea, por eso el Estado está dentro, es un bien público la innovación, y hay que seguir invirtiendo. El tema del escalamiento. Y el Estado lo que gasta plata para generar perfiles, pero son las empresas privadas las llamadas a hacer los escalamientos. Y eso significa que las empresas privadas estén dispuestas a asumir riesgos, porque la innovación conlleva riesgos, puede haber un fracaso. Y cuando exista la vocación de efectivamente ser parte de una economía que entiende que la innovación es importante, significa asumir riesgo para la empresa. ¿Y cómo maneja la productividad? Porque tú habías mencionado. Después pasamos. Que se me vaya, porque el tema de dijiste algo importante. Mira, somos un país chico. Sí. Nuestra región es lo que es. O sea, uno podría decir, ¿sabes qué más? Yo quiero crecer en recursos naturales y voy a doblar. La realidad es que no va a poder ser. Fijo, claro. Entonces, nosotros en la actividad forestal hemos estado mirando qué es lo que han hecho los países que han vivido el mismo proceso nuestro. Y voy a citar un país de ejemplo, los países escandinavos. Finlandia, Suecia, países chicos. La realidad es que se dieron cuenta que ellos ya no iban a jugar un rol mundial como productor de materias primas. No lo iban a jugar, siendo relevantes sus actividades, porque países como Brasil, Vietnam, que sé otros, tenían un desarrollo muy fuerte y de muchos millones de hectáreas que pueden incorporar. Entonces dijeron, bueno, nuestra diferencia está en que nosotros a ese mismo recurso tenemos que agregarle valor. Y le pueden vender equipos, por ejemplo. Exactamente, sin duda. innovación, tecnología. Claro. Sin duda. ¿Te das cuenta? Y entonces cambio a pesar de que sigo vinculado con la actividad, pero cambio drástico. Entonces, nuestra región, algo de eso empieza a ocurrir. O sea, realmente te das cuenta y empiezan, lo que citábamos muy bien del CEFOP hace un rato atrás. Hay otros emprendimientos de quienes ya empiezan a decir, ¿sabes qué más? Mi negocio no está en la materia prima, sino que en aportarle maquinaria, aportarle medios, aportar desarrollo. Por ejemplo, desarrollo de partes, piezas. Se complejiza el negocio. Valor agregado que le llaman también. Bueno, pero es que ahí viene la innovación que tú citabas muy bien. Que alguien te tiene que dar ese fondo de respaldo algún minuto
para que esto ocurra. ¿Ah? Ahora sí que te dejo productividad. Sí, productividad. Eso es cómo aumentamos la productividad, porque la productividad también es un déficit de nuestra región. Es cierto, la productividad laboral, ¿no es cierto? Claro, ¿Te refieres? Sí, la productividad laboral. Bueno, también hay que ser bien honestos. Nosotros somos poco productivos por varias razones, no solo por la que voy a mencionar, pero nosotros también trabajamos harto. Si ustedes miran, tenemos 45 horas. Sí. Entonces, si tú quieres medir productividad, como por ejemplo la producción total dividido por el número de personas, las horas trabajadas, lo que vas a ver es que quizás, no sé, es una hipótesis, porque siempre se dice lo mismo, ¿no? Que necesitamos educarnos más para ser más productivos, etcétera, etcétera, que es cierto. Pero también tenemos 45 horas semanales y países desarrollados tienen 35. Entonces, no sé, esas 10 horas cuánto más contribuyen a la producción. No lo sé, habría que estudiarlo. Sí. Habría que estudiarlo. No digo que seamos muy productivos en términos de qué hacemos toda esa hora, pero quizás estamos trabajando mucho, quizás tenemos que pensar cómo trabajar mejor, tener se resuelve haciendo un análisis por unidad de producto. Sí. No por hora, por unidad de producto. Entonces yo te digo, en una hora, ¿cuánto producto hago? Y ahí, Claro. ahí sí que tienes, porque... Y ahí se limpia el efecto. Se limpia, Sí. absolutamente. Entonces, mira, yo diría, nosotros tenemos una capacidad altísima de trabajo. O sea, yo te digo, yo agarro un gringo, yo agarro un Estoy de chileno y acuerdo. les digo, háganme un hoyo los dos, y les paso los dos una pala, es probable que el nuestro le gane al gringo. Estoy de acuerdo. Ya, Sí. pero la diferencia está en que yo sigo con la pala haciéndolo y el gringo la piensa y dice, no sé qué más, que voy a traer una retroscadora, voy a hacer esto, todo otro. Y entonces mientras el nuestro avanzó 1 metro al día haciendo el hoyo, el otro hizo 500 metros al día porque con su super máquina. Ya, entonces, nuestra productividad va asociada, digamos, a la incorporación de capital. De capital humano. Capital físico, no, capital humano. físico, capital. Porque en definitiva los dos estábamos haciendo el hoyo, pero mientras los dos hacíamos con la pala, estábamos pésimos. Pero cuando él se cambió a una retroexcavadora y yo seguí con la pala, y ese es nuestro cambio que nos va ocurriendo cuando hablamos que la productividad nuestra es mala porque no hemos hecho los cambios tecnológicos acordes. Eso es muy importante lo que tú señalas, porque a veces la gente piensa que las personas son poco productivas porque Es que la gente no es es- floja. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Es que en absoluto, por eso quise hacer Claro, el ejemplo sí. tan directo de hacer un hoyo 2 personas. O sea, El tema- flojos hay, pero en realidad no él. Los flojos somos nosotros que estamos aquí Y en este panel de televisión echados para atrás. Y el diseño efectivamente no es culpa del trabajador, el diseño de cómo se va a hacer el hoyo Eso es es. culpa de nuestra planificación, de nuestra élite. La Claro. élite es la que tiene que ponerse las pilas de cómo Claro. hacer las cosas. Claro. Bueno, el tema en definitiva es que hay que hacerlo y para eso también tiene que haber una capacitación necesaria para utilizar los elementos tecnológicos que se ponen en las manos de los trabajadores, ¿no es cierto?, en las diversas empresas e industrias para poder manejarlas adecuadamente y darle el rendimiento correcto. ¿Ah? Así es. Y eso obviamente requiere un esfuerzo en el ámbito Sí, pero fíjate que- formativo de capacitación. Eso- Y voy eso a viene ampliar con un la- poquito más el tema de productividad. Mira, construcción. Somos tremendamente malos en nuestra productividad, es baja y uno dice, no, sí, nuestra construcción. Y por elementos ahora que no dicen relación nuevamente con el trabajo laboral, sino que dice con el formato que no. Por ejemplo, nosotros tenemos falta de estandarización Sin duda. de todos nuestros puertos. Tú tienes una puerta que la va a poner un botón y hay partes, piezas que no corresponden, no calzan, no tienen la escuadrilla andada. Productividad es el uso de los recursos en total. Así Como no tengo las medidas, son 2,44 metros y voy a comprar una pieza de 3,20 metros, entonces corto y pierdo 0,80. Y todo ese, bueno, y todo ese desperdicio y todo ese efecto nos afecta finalmente en que somos caros para producir, somos improductivos, rendimos poco, porque nos falta estandarización. O sea, uno tiene que estandarizar ciertos procesos que es el que hace finalmente que tú seas o no seas productivo. La cantidad de productos, en la medida que la estandariza, logra generar estos cambios. Claro. Bueno, esa es una de las fórmulas. Realmente hay, uno ve en algunos programas de televisión cómo se construyen casas aceleradamente en un día. Claro. Porque hay material prefabricado con todas las dimensiones correctas, qué sé yo. Procesos probados ya, Claro. muchas veces repetidos. Claro. Bueno, Sí, sí. en el ámbito agrícola, en el ámbito forestal, ustedes también han desarrollado una capacidad productiva envidiable. Sí, pero estamos aún con mucha falencia cuando uno quiera mirar esto objetivamente. O sea, cuando miramos a nivel productivo, nuestra gente, columna neozelandesa.
nosotros tenemos en realidad la mitad de la productividad que tiene diaria en la actividad forestal de la Unión Sandés. Y tú lo mirás y dices, son súper rústicos estos gallos. ¿Por qué? ¿Y por qué este me va a...? Bueno, porque han logrado llevar esto a estandarizaciones, a incorporación de tecnologías adecuadas y finalmente, bueno, está en productividad. Bueno, esos son los temas que hemos querido traer a colación en este segundo bloque del programa de hoy. Un poco profundizar en un diagnóstico de nuestra región desde otro ángulo y en la búsqueda de salidas hacia la luz que se debe ver al final del túnel. Somos optimistas, ya estamos eventualmente pensando en que nuestra capacidad formativa en nuestras universidades ya están diseñando o observando cómo avanzar hacia ese proceso. Tú con lo que nos contaste de estos nuevos emprendimientos interesantes tecnológicos es un ejemplo para dónde vamos. Creo que sería súper bueno invitar a la gente del Centro de Óptica y Fotónica. Sí, y eso es lo que vamos a hacer. Para que la comunidad regional se empape de lo que se está desarrollando. Bueno, agradecemos a Jorge Cerón Ferré, presidente de Corma, y a Pablo Neudorfer. ¿Está bien pronunciado? Muy bien pronunciado, excelente, ni una equivocación. Economista de la Universidad, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Habernos acompañado y esperamos que ustedes se hayan nutrido con esta información y esta conversación que hemos sostenido sobre los temas abordados. Volvemos aquí en TVU en la próxima semana, si Dios así lo quiere. Gracias.